¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Hoy vamos a conversar con el diputado Andrés Joanet, que es diputado de la Araucanía, además es presidente de Amarillos. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien. Gracias por estar con Siempre nosotros. Siempre yo le agradezco estas tazas, además que Qué rico el café. rico café, lindo color. Amarillo, todo amarillo, dices tú. Así es. A propósito, a ver, partamos por ahí. ¿Cómo le está yendo Amarillo? Que en términos de lo que no solamente cómo está, sino que cuál es la expectativa que tiene Amarillos para las elecciones que vienen. Bueno, nosotros nos hemos definido como partido de centro. Hoy día tenemos, de hecho, una definición que haremos el próximo día respecto a la cuestión parlamentaria. Yo creo que hay altas probabilidades que vayamos solo, con lista única. Eso significa que tenemos que llenar listas, no es fácil, pero creemos que en algunos distritos vamos a sacar diputados. Queremos sacar por lo menos los mínimos diputados para poder, a partir de ahí, construir un proyecto. Estamos terminando de inscribir la región metropolitana. No ha sido fácil porque hay que uno por uno convencer gente, pero creemos que la vamos a inscribir de aquí a 2 o 3 semanas. Estamos muy cerca y eso nos va a permitir ya parlamentario de la región metropolitana. Ahora, ¿por qué, Andrés, crees tú que se da este fraccionamiento en la oposición tan claro y, sin embargo, en el oficialismo van a hacer primarias y todo lo demás, lo que parecería un poquitito como que es lo que la oposición debería hacer? Sí. Bueno, primero porque el gobierno es gobierno y tiene que ordenar su fila a partir de eso, y por eso incluso la DC hoy día entra ya al pacto de izquierda, porque digamos las cosas como son. Y por otra parte, en el caso de la oposición hay distintas oposiciones. No es lo mismo la posición de los libertarios, no es la misma posición de los republicanos, no es la posición de Chile Vamos, que yo creo que se ha ido centrando, es mucho más centrista de lo que fue en la década del 90, no tiene la figura de Pinochet, esa instalada ahí como fantasma, y por tanto yo creo que además esta nueva generación de la centro-derecha, con los que me toca interactuar, que en el Parlamento son jóvenes, ¿no? Estoy pensando en personas de 35, 40, 50 años, se han ido centrando. Entonces son distintas derechas, por decirlo así, distintas oposiciones. Y por otra parte está el centro, está Demócrata, estamos nosotros que estamos más al centro, que venimos de la centro-izquierda y que de alguna manera tenemos esos valores, porque tenemos los valores de la concertación, en el sentido de la transformación que se hizo en este país en la década del 90, principio del 2000. Entonces yo creo que por eso que son distintas oposiciones. Y a mí me parece bien, y nosotros en el caso nuestro tenemos que tomar naturalmente una definición presidencial, que la tomaremos pronto, y una definición parlamentaria, que yo creo que todo indica que vamos a ir solo, porque en definitiva queremos mantener nuestra posición de centro, tener pocos diputados, pero influyentes, y diputados además que no se dejen seducir por un sector y terminen finalmente votando como un rebaño. Ahora, tú personalmente, pero Amarillos apoyó a la posición de Carmen Gloria Aravena, Así es. la senadora que, se retiró del Partido Republicano porque no pudo entender cómo en la Comisión de Paz para toda la Araucanía, republicanos había votado en contra. Ahora, cuéntanos un poco sobre eso. Yo noto ahí un problema con republicanos, y eso demuestra mucho dogmatismo. Primero porque no conocían el informe. Nadie lo conocía, yo tampoco lo conocíamos. Pero todos concurrimos a la moneda, incluso el Partido Republicano en su momento, concurrimos a apoyar este proceso. Porque en definitiva, todo lo que sea avanzar en diálogo, concordia y paz en la Araucanía, hay que sumarse. No conocíamos el informe. Y lo que hizo el Partido Republicano me parece muy dogmático, ni siquiera ideológico. Una cuestión que además demuestra algo que es medio peligroso, porque estamos hablando del pueblo mapuche. Y el pueblo mapuche es parte de nuestros ancestros. Yo tengo sangre indígena, como seguramente la tienes tú, como la tenemos la mayoría de los chilenos. Todos tenemos un porcentaje de los nacidos en Chile. Y además el pueblo mapuche es algo muy importante que esté vivo. Y entonces la señal que le da justamente, yo diría, raya, no quiero emitir un juicio categórico, pero raya en el racismo, sobre todo con un pueblo que ha sufrido tanto. Más allá de la opinión que uno puede tener después del informe, detalles más, detalles menos. Entonces, eso es lo primero, porque yo siempre cuento una anécdota que es muy breve, Fernando, que refleja lo que es el pueblo mapuche, nosotros y yo que soy de la Araucanía. Nosotros con la Confederación Peruano-Boliviana no tuvimos 2 enfrentamientos, hemos tenido 3 enfrentamientos. El primer enfrentamiento de atrás para adelante fue la Guerra del Pacífico, la Guerra de la Confederación, pero todos se olvidan que 50 años antes que llegaran los españoles, el ejército chileno detiene en el Biobío al ejército peruano-boliviano, que eran los incas.
Huinca significa fuera Inca. Entonces, cuando uno entiende la historia, no solamente desde 1810, sino una historia mucho más compleja, más llena, entendemos que somos un pueblo mestizo. Si eso es lo que somos, mestizo. Bueno, tú eres Paulsen, yo soy Joné, pero yo tengo más sangre indígena que francesa. Yo mucho más sangre indígena que danesa. Seguro. Entonces al final, yo creo que lo que hicieron con Carmen Gloria Aravena refleja un poco esas diferencias que tenemos nosotros con el Partido Republicano. O sea, uno puede coincidir en algunas cuestiones. Coincide, por ejemplo, con la opinión que hoy día da Kast respecto de Eduardo Frei Montalva. Pero con el diario El Lunes, por Dios que es fácil. Pero por Dios que se le hicieron difícil a Frei Ruiz Tagle en la década del 90. Un presidente que internacionalizó el país, que hizo las concesiones, etcétera. Que fue un gran presidente, pero en esa época fueron brutales con Frei Ruiz Tagle. Hoy día es fácil. 20 años después era un estadista. Bueno, esa es la gracia de la política, que en definitiva no tienen que estar pidiendo disculpas todo el tiempo, ni diciendo nos equivocamos, como a veces, muchas veces le pasa al presidente Boric, y que ahora le pasa a Kast. Y en el caso de Carmen Gloria Aravena, a mí me demuestra que el Partido Republicano tiene, respecto de algunas convicciones democráticas, diferencias con nosotros. Ahora, ¿eso qué tanto puede afectar la base militante de la oposición en términos de cómo efectivamente se emiten los votos y por quién y cómo se despliega el nuevo escenario parlamentario y presidencial? Yo creo que lo que está en juego en los próximos días es cuál es el proyecto país que uno le ofrece a Chile, porque hoy día Chile tiene, yo diría, dos problemas. Primero, que en materia económica estamos claramente frenados. El país tuvo un desarrollo increíble en su momento, sigue teniendo ese vuelito, como decimos nosotros, por eso sigue llegando tanta gente afuera y Chile sigue teniendo uno de los grandes per cápita, etcétera, etcétera. Pero nos falta un nuevo modelo de desarrollo que en definitiva diga ya logramos el desarrollo. Y eso es una cuestión que uno tiene que ofrecer. Y naturalmente eso está vinculado al tema de delincuencia, etcétera. Pero también tiene que ver con la cuestión identitaria de Chile, a propósito del tema mapuche. Finalmente, ¿qué nos identifica? ¿Por qué estamos juntos? ¿Por qué somos un país? Porque en definitiva somos una nación. Yo siento que hoy día, además, en el país se exacerba mucho la violencia en todo sentido. La gente en la calle, los niños en los colegios. Hay una exacerbación poco identitaria de algo que nos una y a partir de eso reconstruir el país, porque este país hay que reconstruirlo. La polarización política también es polarización social, polarización ciudadana. Uno lo observa, todo el mundo se salva solo. O sea, todo esto que ocurre respecto, por ejemplo, a las licencias, ocurre de todo esto de defraudar el Estado, tiene que ver con, bueno, si los políticos lo hacen, yo también tengo derecho. Entonces, hay un problema, yo diría, que tiene que ver con una cuestión identitaria. Hace años atrás, ¿te acuerdas? Simon Bauman escribió este libro sobre la modernidad líquida. Sí. Yo creo que Bauman, si hoy día estuviera acá, diría la modernidad vacía. Nos vaciamos, Fernando, nos vaciamos, estamos vacíos. O sea, ¿qué nos identifica? Porque somos chilenos, claro, somos chilenos, la bandera, etcétera. Ya ni siquiera el fútbol, porque estamos muy mal. Estamos un poquitito caídos. Pero más allá de eso. Entonces, yo sentía que en los 90 había como una cosa que nos hacía sentir, más allá que había oposición y gobierno, hacía sentir que había un ideario común de país, principios de los 2000, pero hemos ido perdiendo eso, el país se ha ido polarizando, fragmentando, y creo que desde la política tenemos que contribuir. Ahora, ¿qué tanto de eso, Andrés, Joania, qué tanto de eso tiene que ver con algo que está pasando también en otras partes aquí en el mundo? El mundo está crispándose muy fuerte. Tú lo estás viendo hoy día incluso en Estados Unidos, por cierto, lo es en que vuelve la guerra a Europa. En Europa. Vuelve la guerra a Europa, vuelven las bombas a caer y a matar gente. Y desde ese punto de vista, ¿cómo puede un país como este que tiene oficialismo y oposición y que tiene elecciones no mirar aquello y decir, mira, aquí hay que tomar posiciones blanco y negro, punto? Sí, yo creo que hoy día hay una discusión que nosotros seguimos dando y que yo creo que está un poco vacía a propósito de la izquierda y la derecha. Yo creo que la izquierda y la derecha está absolutamente relativizada. O sea, la lucha de clases, cuando yo le pregunto al Partido Comunista qué queda de la lucha de clases con la inteligencia artificial, ¿no? Lo mismo respecto también de sectores más liberales, ¿no? De no entender que el Estado es fundamental, por ejemplo, para garantizar la seguridad de las personas. O sea, tú tienes que tener un Estado importante, fuerte, para garantizar la seguridad de la vida de las personas, ¿no? Entonces, al final yo creo que en esta discusión izquierda-derecha yo creo que también está vaciada y seguimos con cánones de 1789 de la Revolución Francesa. Y eso cambió, eso ya, uno no puede seguir con izquierda y derecha y me mantengo aquí en la izquierda porque soy de izquierda y yo me mantengo en la derecha. Yo creo que el mundo cambia
Trump no es un personaje de la extrema derecha americana, ¿no? Trump es un personaje que tiene que ver con el populismo. Levinsky lo escribía en Cómo mueren las democracias, ¿no? Tiene que ver con la nueva moda de más que ideología, es poder. Es poder. Es tener poder. Es poder, y lo mismo hay otros fenómenos en otros lugares del mundo. El caso de, por ejemplo, en Turquía, ¿no? Erdogan. Entonces, primero yo creo que uno tiene que dar una discusión a propósito de Bauman y Bobbio y varios de estos pensadores que ya venían dando respecto a lo que es la izquierda y la derecha. Primero, yo creo que claramente hay un espacio en el centro, ¿no? Que ya no tiene que ver con la típica diada izquierda y derecha. Y por tanto, en el mundo hay un desorden que no te ordena ni la izquierda ni la derecha, que sí se ordenó en los 60 y los 70, más allá que tuvimos dictadura nosotros, pero que en definitiva en Europa, Estados Unidos había una orden, porque si bien había izquierda y derecha, eran izquierda y derecha que se podían entender en su momento. Estoy hablando de Willy Brandt, estoy pensando en Konrad Adenauer, Helmut Kohl, estoy pensando en François Mitterrand, Chirac, estoy pensando en ese tipo de gente que podía hacer coalición con la izquierda y podían llegar a acuerdos. Bueno, en Chile se dio en los 90, porque más allá de que había una oposición y que teníamos a Pinochet ahí, Elwin logró, y Frey y Lago, yo diría que lograron entender ese fenómeno y tomar políticas, si tú quieres, más liberales, las concesiones, en fin, y no por eso renunciar a lo que eran sus principios sociales. Por tanto, yo creo que el tema, ¿por qué se da este fenómeno en el mundo? Porque creo que claramente la izquierda y la derecha, como la conocimos, como la pensamos incluso hoy día, no existe. Oye, Andrés, para que aparezca un poco esto de que tú estás hablando, o que vuelva a aparecer, tiene que haber gente que vocea aquello. A mí me llamó la atención y lo invité, el último libro de Joaquín Lavín. Estuvo aquí hace poquito y él planteaba de que hay que generar condiciones de unidad, así como la Concertación, para trabajar la economía, sobre todo en el ámbito verde. Así es. Una cosa que la derecha no necesariamente ve con mucho agrado, porque inmediatamente creen o temen que lo que venga es una imposición a la empresa, digamos, que trata con la naturaleza. Pero me impresionó que él fue muy enfático en eso y que ¿qué tanto hay capacidad o viabilidad de volver a generar algún tipo de diálogo de esa dimensión? Bueno, ahí tiene un ejemplo, Joaquín Lavín, un ejemplo de eso. Si uno pensara en Joaquín Lavín de los 90, sin tampoco circunscribirlo en un lugar, Joaquín Lavín ha tenido un proceso de cambio y siempre el último tiempo, no los últimos 10 años diría o más, él ha tratado de generar grandes acuerdos. Me acuerdo de que él se decía era el bacheletista, ¿cómo era Lavín? Bachelet, derecha, no me recuerdo el concepto, pero era uno de los que primero planteó eso, porque en el fondo dijo, mira, eso, pero yo reconozco al otro lado que hay cosas positivas, y eso es lo importante. Yo creo que lo que él está planteando, una cuestión que nosotros también lo hemos planteado en Amarillo, es cómo logramos viabilizar, en definitiva, el desarrollo del país, a partir, por ejemplo, de las energías verdes. Tenemos el litio, pero tenemos una oportunidad, la estamos perdiendo. Tenemos el hidrógeno verde. Tenemos hoy día una agroindustria potentísima en el país que podemos sacar adelante, pero tenemos que generar infraestructura. Si no tenemos buenos puertos y los peruanos nos ganan los puertos, en definitiva, nosotros tenemos un problema. Entonces, yo creo que lo que él nos está apuntando, o sea, tienen que haber naturalmente las restricciones correspondientes, o el Estado tiene que asegurarse que no se vulnere al medio ambiente, pero tiene que haber un desarrollo. Yo creo que lo que Lavín está planteando es que tengamos un gran acuerdo para que este país se desarrolle, si en el fondo eso es. Ahora, Andrés, vienen las elecciones. ¿Y qué va a hacer Amarillo? Lo que te dije al principio, nosotros estos días estamos tomando una definición, no es fácil en un partido que además tiene gente muy pensante. Amarillos tiene, yo diría, una carga de gente que fue muy importante en la década del 90, principios del 2000, en todo lo que fue el proceso de desarrollo de Chile, y que fueron de la concertación. Por tanto, nosotros venimos de la centroizquierda, pero entendemos que este país requiere acuerdos. Y estamos en eso. Estamos tratando de ponernos de acuerdo internamente para ver qué posición vamos a tomar, pero no es fácil, sobre todo en un partido que tiene, no sé, una cantidad de exministros, expresidentes de la Cámara, del Senado, ex embajadores, con gente también, como digo, que no viene de ahí, pero que también no solo es opinante, sino participa en los espacios de poder de Amarillo. Y por tanto nosotros estamos en los próximos días poniéndonos de acuerdo. ¿No habría una posibilidad efímera de volver a juntarse con quienes alguna vez estuvieron juntos, que eran básicamente lo que hoy día se conoce como demócratas? Con demócratas nosotros tenemos una buena relación, pero tratamos de hacer una fusión en un momento y no se pudo, no por ellos ni por nosotros, sino que porque finalmente los plazos los pillaron. Yo creo que tenemos una buena relación con demócratas, tal vez, de hecho lo hemos planteado. Ellos tienen candidata presidencial. Así es. Todavía no tanto, porque... Todavía no tanto. Claro, porque tienen que estar inscritos en todo el país.
Y no es una cuestión fácil. Sí. Nosotros ahora nos vamos a inscribir en la metropolitana, nos van a faltar 2 o 3 regiones, esperamos hacerlo los próximos meses, después de las elecciones. Pero, o sea, nosotros tenemos una coordinación con ellos permanente, pero creo que eso puede darse después de las elecciones. Lo hemos planteado, de hecho, hay una decisión en amarillo de, después de las elecciones, volver a retomar el tema de la fusión, porque creemos que además tenemos muchas cosas en común. ¿Y qué tanto, Andrés, a quienes apoyen o quienes salgan electos de alguna manera pueden hacer cambiar la situación política de hoy, independientemente de si es que es Kast o es Kaiser o son las personas que vienen del oficialismo? Nosotros hemos tomado una decisión hace un tiempo ya, que con los extremos es muy difícil hacer política, no dialogar uno puede, pero hacer política hoy día de acuerdos, porque uno lo observa en la Cámara, ¿no? Sobre todo desde Frente Amplio al Partido Comunista, desde Republicano a Libertario. Sin embargo, hay un gran espectro en la centroizquierda y la centroderecha que yo creo que este país tenemos que ponernos de acuerdo. Yo creo que lo que estamos haciendo no es sano para el país. Yo creo que el futuro gobierno sea donde sea, ¿no? Tenemos que tratar de ponernos de acuerdo el centro político, la centroizquierda y la centroderecha para hacer las grandes reformas, las que, por ejemplo, planteaba Lavín, para que este país se desarrolle. Chile está así, somos 20 millones de habitantes. O sea, 2 Chiles caben en México, en la Ciudad de México, en el DF. 2 Chiles caben en Tokio, en todo lo que es la región metropolitana de Tokio. Bueno, pongámonos de acuerdo y pongamos las bases del desarrollo de este país. Si no es tan difícil. En los 90, de alguna manera, la concertación lo pudo hacer y logramos que en 10 años duplicaron el Producto Histórico Bruto. Yo siempre se lo digo. O sea, desde 1810 a 1990, Chile construyó una casa. Y en 10 años duplicamos esa casa. Y pues ese fue el éxito de Chile. Y era otro país. Y entonces, yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad política, histórica, de ponernos de acuerdo. Eso hace el centro político. Y eso hemos hecho este tiempo acá. Mira, yo he votado en contra de todas las acusaciones constitucionales. La derecha la ha puesto ahí y yo la he votado en contra, porque creo que no corresponde. No ha habido ninguna que me haya convencido. Salvo en el caso del juez Muñoz, que tuvimos una discusión. Pero estoy hablando del tema de las acusaciones a los ministros. Sí. Eso demuestra que nosotros tenemos independencia, pero hemos sido clave para aprobar todas las leyes en materia de seguridad, etcétera. Entonces, creo que el fortalecer el centro, por eso es la capacidad de que nosotros tengamos una cantidad de parlamentarios también para que dialogue la derecha y la izquierda, o la centro-izquierda y derecha que siguen con cánones antiguos. Ahora, ¿qué tanto la elección que viene a ustedes les va, a ti en lo particular y a los partidos que representan, qué tanto puede ser indicador, así como fue indicador en un momento dado, que una generación que no había nunca a esa edad llegado a la moneda, llegara a la moneda? Fue una señal. Sí. De alguna manera, a ver, hay ciertas cosas que no gustaron de cómo estaban haciéndose algunas cosas. Y veamos, ahora, ¿cómo ves tú? Yo veo difícil que vuelva a gobernar quienes están gobernando hoy día, no solo por las encuestas, sino porque claramente ahí está la cifra. El país en materia económica, el ministro de Hacienda dice que se ha mantenido, pero lo que uno espera de un gobierno es que sume algo más. Pues. Hoy día tenemos una deuda pública en 42%, o sea, como en el presidente Lago teníamos un 5%, o sea, teníamos fondos soberanos en Bélgica, Holanda, en fin. Entonces, yo eso es lo primero que veo. Si gobierna la oposición o gobierna la centro-derecha, uno espera naturalmente que haga un gobierno de unidad nacional, que no sigamos con esta reyerta permanente, porque lo que hay, y lo que más allá de lo que ve el país, lo que hay permanentemente es una reyerta, y eso no permite avanzar. Aquí, si nos ponemos de acuerdo, 3 o 4 cuestiones, por ejemplo en educación, o sea, yo creo que en educación nosotros pongámonos de acuerdo para mejorar la educación y para que empecemos a formar ciudadanos. Hoy estamos formando consumidores. Los alemanes y los japoneses hace tiempo dijeron vamos a formar ciudadanos, y entonces nunca sacaron la filosofía, nunca sacaron la historia y nunca sacaron la educación cívica. ¿Y nosotros qué hicimos? Pusimos harta matemática, me parece extraordinario, pusimos harto inglés, que me parece extraordinario, pero sacamos aquellas cuestiones que forman personas. Y miren lo que estamos sacando hoy día en los colegios. Entonces, cosas como esa que nos pongamos de acuerdo. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que nosotros queremos en materia económica? Que tiene que ser sustentable, pero tiene que ser de desarrollo, para que mejoren las condiciones de las personas. ¿Cómo vamos a trabajar el tema migratorio? Porque si el país le va bien, esto va a seguir creciendo, pero tenemos que también regularlo. O sea, y cada país que crece, lo sabemos todos, en términos atrae gente que viene de otros lados y vas a tener que tener una política al respecto. Es un imán. Si hoy día nosotros tenemos más o menos un 10% de la población, que es altísimo, sobre todo una economía emergente,
que es migrante, porque tú tienes que resistir eso con los servicios que tienes. Ya con los servicios que teníamos problemas, listas de espera, educación, etcétera. Y más encima tú recibes de la noche a la mañana 1,5 millones de migrantes, ¿no? Había más o menos 500.000, hoy día dicen tenemos más o menos 2 millones. O sea, naturalmente te tensiona el sistema. Y lo que nosotros tenemos entonces que poner, o sea, eso, cuando hablamos de eso, hablamos de modelo de desarrollo. El tema de vivienda. Nosotros tenemos una tensión, por ejemplo, de vivienda. Nosotros, Amarillo, tenemos una propuesta. Nosotros creemos que hay que concesionar eso. ¿Cómo dice? Muy simple. Usted le dice a las empresas que construyan casas y tú les pagas como arriendo a 10, 15, 20 años, igual que las concesiones, y con eso tú vas a resolver el tema de vivienda. O sea, la gente no puede seguir esperando los comités de vivienda 20 años, ¿ya? Pero también restricciones para que la gente ocupe sus casas, porque a mí me pasa en la Araucanía que entregamos las casas y después va y el 20% están vacías, porque tenían otra casa en otra parte, etcétera. Entonces, propuestas como esa, si nos ponemos de acuerdo, yo creo que el país puede avanzar. Eso es lo que uno espera de un futuro gobierno, que terminemos con la reyerta y sea quien sea presidente o presidenta tiene que llamar a un gran acuerdo para ponernos de acuerdo en aquellas cuestiones fundamentales. Seguramente no nos vamos a poner de acuerdo en el tema del aborto, pero sí nos podemos poner de acuerdo en cuál va a ser el desarrollo. Sí nos podemos poner de acuerdo en materia de seguridad. Por ejemplo, que faltan 35.000 carabineros. Ya, hagamos nuevas escuelas de carabineros. Cosas como esas que son más fáciles de poner de acuerdo, yo creo que es posible. Y entonces, cosas que parecen además al oído probablemente muchos que nos están escuchando y viendo, relativamente lógica. Bueno, ¿cuál es la barrera ahí? La reyerta. Sí, la reyerta. que Lo que tú acabas de decir en la primera parte es que le terminamos hablando a nuestra barra brava, le terminamos hablando a nuestro nicho para yo mantener mi nicho electoral de 10, 15% o de 8%, lo que sea. Y termino gritando fuerte, hablándole fuerte. Entonces, en el Congreso se observa cómo desde el sector de los republicanos y del sector de los comunistas, Frente Amplio, en fin, todo el tiempo una descalificación y la verdad que es una cuestión que agota. Y que de alguna manera le entrega al país la imagen, yo lo he dicho varias veces acá, que tú tienes que básicamente escoger bando. Así es. Y yo creo que no, pues yo creo que hay un amplio camino en el centro que tiene que ver con sectores, si tú quieres ya, el centro izquierda, el centro derecha, con la vieja categoría, pero que dice ya, no es que sea más Estado, sino que un mejor Estado. O sea, yo no tengo problemas que contratemos más funcionarios de carabineros. Nosotros tenemos un déficit de 35.000 carabineros. Tú cuando te viniste para acá, no sé si te viniste en auto o en moto, pero... No, en auto. Pero, la moto son los fines de semana. ¿No? Sí, pero ya por el frío, ¿no? Sí, además. En la noche más peligroso. O sea, cuando uno se viene no ve carabineros en ninguna parte. No hay carabineros. No hay carabineros. Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo que queremos aumentar a 8.000 carabineros cada 2 años, pero para eso hay que pagarle un sueldo a los jóvenes, pero hoy día los jóvenes que estudian para ser carabineros ganan 80.000 pesos y hay que pagarles 500.000 pesos, que no es tanto, si tú lo sumas. O sea, pongámonos de acuerdo en algunas cosas. Cuando nos empecemos a poner de acuerdo en algunas cosas, vamos a darnos cuenta que son las menos las que nos diferencian. A menos que queremos seguir hablándole a nuestro nicho y seguir polarizando el país y que Chile no avance. Última pregunta te hago, Andrés. ¿Qué tanto los personajes del mundo que están ganando elecciones y que están en posiciones de poder y que están en posiciones ultronas, los Sí. Trump, los Erdogan, Sí. la primera ministra de Italia, en fin, que son muy voceros y hocicones de que aquí hay que expulsar, Sí. el pueblo puede estar armado, en fin. Sí. ¿Qué tanto de eso dice, oye, ese es el tipo de líder que necesitamos? Te dicen acá. Claro, eso se da cuando estamos vaciados de ideas. Y yo creo que lo que ocurre es que hay mucha gente que tenía ideas y se da cuenta que sus ideas no eran muy sexy, por decirlo de alguna forma, capitularon a eso. La Concertación es un ejemplo de eso. La Concertación tenía un buen proyecto, pero en un momento capituló. Autoflagelante, autocomplaciente. No era ni uno ni lo otro, era un gran camino por el centro. Y se capituló. Y entonces hoy día se termina diciendo, si no grito más fuerte, nadie me va a escuchar. Pero yo creo que al final tiene que ver con las convicciones. Si hay convicciones, que es un poco lo que tenemos los amarillos. Nosotros perfectamente pudimos haber no tomado posiciones en el apruebo o el rechazo. Tomamos una decisión compleja, difícil, dijimos vamos a estar por el rechazo porque veíamos que había un problema, además de polarización, del que el texto era malo, y muchos amigos nuestros, que siguen siendo amigos nuestros de la centroizquierda, dijeron, no, ustedes se están pasando para otro lado. Y no, pues la gente nos dio la razón, 62%. Entonces, yo creo que lo que tiene que al final quedar son las convicciones. ¿Cómo, en definitiva, por confrontar a la polarización, es que uno tiene que martillar con la idea hasta que el clavo entre?
Andrés Jonet, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más aquí en Última Mirada. Muy bien. Ya Muchas gracias, estaremos igual, conversando de nuevo porque van a venir Bien. cosas, especialmente Así cuando es. ya estemos más cerquita de las Así. elecciones. Muchas gracias. No, gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos aquí mañana.